Muy buenas noches, señoras, señores. Estamos dando comienzo a Tercera Posición, que como ustedes saben, durante una hora los acompañamos con temas internacionales. Presento a la mesa al equipo que hacemos este programa. Fede Montero con nosotros. ¿Qué hace, Fede? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas tardes, ¿cómo andamos? Bien, muy bien. También está con nosotros nuestra queridísima Kiara Carro. ¿Qué haces, Kiara? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, muy bien. Y también lo estamos sumando en este programa y a partir de ahora el señor Lautaro Gorosito. ¿Qué hace, Lautaro? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy bien. Tenemos varios temas para hablar. Muchos de ellos pasan obviamente por la región y fundamentalmente con la designación por ahora todavía no aceptada por parte de la República Argentina del nuevo embajador de Estados Unidos aquí en Argentina, un llamado Peter Lamelas, que hizo su exposición en el Congreso de Estados Unidos. Ustedes saben que cuando se nombra un embajador, la Secretaría de Estado adelanta a ese embajador para que presente su informe ante el Senado de Estados Unidos y posteriormente se presentan aquí en Argentina, en este caso, el placebo, las cartas diplomáticas, porque serán o no aprobadas. Da toda la sensación de que va a ser aprobada, pero Lamelas dijo algunas cosas impactantes, ¿no? Sí, vimos escenas de injerencismo explícito en las declaraciones de Lamelas ante el Senado norteamericano. Básicamente, poniendo blanco sobre negro sobre tres cuestiones que son determinantes para lo que es la política exterior de Estados Unidos sobre la región y en particular sobre Argentina, ¿no? Llamaba la atención, bueno, primero este tema de la obsesión sobre Cristina Fernández de Kirchner, que lo dijo la propia Cristina, asegurarse de que Cristina siga presa, parece ser un objetivo estratégico ya de la política norteamericana para nuestro país. En segundo lugar, bueno, el recurrente cuestión del fantasma de China, ver cómo impiden que Argentina siga avanzando en una relación comercial con China, que dicho sea de paso, yo estaba chequeando unos números, desde que asumió Milei se ha profundizado el vínculo comercial con China. Y se vienen los 50.000 autos chinos ahora. Exactamente, también, digamos, ¿no? Entonces, parece ser que si queremos defender la industria nacional y la autonomía, no alcanza solamente con un panfleto de discurso reversionando la Guerra Fría, sino que hay que ser un poquito más sofisticado en materia de qué tipo de políticas se promueven y qué se acuerda, porque en esto de que haya un discurso anti-China y después apertura comercial total, bueno. De hecho, no solo fue con Argentina, no es una cuestión nacional, sino que él habla y profundiza sobre los gobernadores. Dice, voy a ir a cada provincia. O sea, que no firmen ningún tipo de acuerdo con China. Se ha puesto el federalismo. Ese sería el tercer eje, digamos, ¿no? Que era, bueno, contra Cristina, la cosa de China y después la pretensión de un embajador de un país extranjero y no cualquier país de hacer una especie de marca personal, no ya sobre el gobierno nacional, sino sobre los gobiernos provinciales. Llamativo que solo 5 gobernadores salieron a manifestar su desacuerdo con este tipo de expresiones, 5 de 24. Hay 19 que, bueno, decidieron pensar un poco más cómo van a seguir con este tema. Pasa que ahí hay un tema interesante, entiendo yo, en relación al futuro de los recursos naturales de Argentina, que no quieren la intervención de empresas chinas que ya tienen explotaciones mineras o de minerales, porque no solamente es la minería tradicional, sino también está el litio, que tienen inversiones en las provincias del noreste y noroeste argentino, y no están queriendo los norteamericanos, frente a esa oferta sobre recursos naturales, abrir la posibilidad de inversiones o de expansión en inversiones chinas. Es un poco el color que está teniendo lo que Lavrov, el canciller ruso, llamó, bueno, la Tercera Guerra Mundial, que está atravesando un periodo económico, comercial muy importante y de explotación y de apropiación de recursos naturales en distintos lugares del planeta. En ese contexto, entiendo que Estados Unidos nuevamente se expresó en esa línea, ¿no? Sí, me parece que es entendible la línea de Estados Unidos. Lo que no es tan entendible es la línea nuestra, porque acá el problema no es sí, eso China, sin duda, claro. Ni Estados Unidos. Estados Unidos claramente tiene sus intereses, que pretende que su embajador, digamos, los defiende y los defiende como debería ser, quizás no en el estilo que uno supondría para el respeto sobre la autonomía de otro país, pero ahí la pelota vuelve a estar del lado de Argentina. ¿Qué hacemos con eso? Porque incluso unos días antes de las declaraciones de Lamelas se hizo un anuncio en el marco de las negociaciones que Milei llevó adelante con los gobernadores para asegurarse lo que él pretende, que es que no haya un rechazo al veto que ya anunció sobre algunas leyes. En el caso de Santa Cruz, por ejemplo, se anunció con
la empresa china y el gobernador Vidal que se reactivan las propias obras de una de las dos represas que estaban paradas, con lo cual esta jugarreta discursiva después no va de la mano de lo que acontece realmente en términos de la política. Y 2 días después del anuncio de la Melas aparecen los 2.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional en esta extensión del crédito, que es lo otro que dijo la Melas, ¿no? Que quería que Milei siga y que aparte fuera reelecto. Sí, que iban a hacer todo lo posible para continuar con este proyecto. Yo iba a ir en ese tono. O sea, el problema no es cómo se posicionan ellos respecto a la política nacional interna nuestra, sino cómo nosotros enfrentamos eso. Porque ya sabemos, Estados Unidos tiene una política injerencista de por sí, siempre la tuvo, más allá de los gobiernos que haya habido en Estados Unidos. El problema es cómo nosotros nos plantamos para defender nuestra soberanía, que hoy hasta a veces siento que Milei les termina dando más de lo que le piden, porque es increíble, le dan más de lo que le pide Estados Unidos. Y todo en función de esto de esta gran libertad que parece que se va a anunciar en el día de hoy, de que Argentina no va a necesitar, o los argentinas no van a necesitar visa para ingresar a Estados Unidos, ¿no? Como si este nivel de entrega de recursos naturales y de participación política y económica de parte de Estados Unidos tenga como contrapartida eso, una visa para los pocos argentinos y argentinas que viajan a Estados Unidos, ¿no? Sin duda es uno de los temas importantes, las declaraciones de la Mela, cuáles son las consecuencias que hay para la región. En el medio de estas declaraciones del futuro embajador norteamericano aquí en Argentina, se llevó a cabo en Santiago de Chile una reunión, una cumbre por la democracia, en la que claramente fue una cumbre para excluir a la República Argentina, en donde estaba Brasil, Colombia, por supuesto Chile, que era el anfitrión, también vino el presidente español. En fin, allí lo que se reclamó es básicamente, ahí estamos viendo parte de las imágenes que hubo. Imagínense en ese contexto un presidente como Milei, ¿no? No tiene mucho que ver, porque además ha denostado a cada uno de los que están allí presentes de manera distinta y por supuesto con mucha fuerza, ¿no? Diciendo comunistas, corruptos, populistas, etcétera, todo este tipo de cosas. Bueno, todo ese grupo de gente se juntó, que son los vecinos más importantes que tiene Argentina, más allá de la presencia de España, se juntó para, de alguna manera, en su declaración, sancionar la posición que tiene Argentina respecto de el funcionamiento del odio, la propagación del odio, el movimiento en redes sociales, esta especie de batallón digital que tiene el gobierno en casa de gobierno para humillar, denostar, estigmatizar, descartar a los otros. Bueno, todo eso es lo que estuvo un poco en cuestión y en tratamiento entre los distintos presidentes, vamos a llamarlos wokistas, progresistas, inmundos, no sé cómo le quieran llamar, pero lo concreto es que dejaron afuera a la República Argentina, ¿no? Sí, la dejaron afuera, eligiendo de las líneas posibles de confrontación con este movimiento internacional de las nuevas derechas, que son heterogéneas en su composición, eso lo hemos charlado, respecto de lo que representan a nivel nacional cada una de ellas, algunas más de carácter nacionalista, otras más de carácter liberal. El punto que se eligió para la convergencia es la cuestión de la democracia, claro. Fundamentalmente estableciendo un antagonismo con las dos expresiones regionales que hay de eso, que es Milei en el gobierno actual en la Argentina y Bolsonaro, claro, en Brasil, como claro antagonista de, perdón que acá me estaba sonando un recordatorio, sí, después lo continuamos, pero como claro antagonista en relación a la situación de las instituciones. Porque hay distintas maneras que uno se podría plantear frente a estos fenómenos políticos, pero la cuestión de la defensa de la democracia en cuanto a la división de poderes, el respeto a las instituciones y demás, es el punto en común que han trazado estos líderes políticos. Hay que ver si eso luego se logra traducir en una estrategia eficaz para cada uno de esos líderes al interior de sus países, que varios de ellos están hostigados por la presencia de esta fuerza de la derecha. En el caso de Pedro Sánchez en España, claramente ya de un tiempo a esta parte vive una fuerte embate, tanto mediático, político, judicial, por parte de la centro-derecha y la extrema derecha de Vox, y en el caso de Brasil el bolsonarismo está muy presente. La pregunta es si la defensa de la democracia en términos generales alcanza, en un contexto de crisis económica donde los pueblos piden algo más, como un punto de delimitación para el combate con esta fuerza de la derecha, o si exige algo más que eso, una apuesta un poco más arriesgada, que tenga como sustento
una inserción diferente en el marco de esta economía internacional en crisis. Mira, De por hecho, lo menos, perdón, por lo menos es un avance, digo, nosotros tenemos un presidente que no cree en la democracia y yo la he dicho reiteradas veces, tipo, yo de esa cumbre digo, bueno, un poco de envidia me da. Estaba llamando Orsi también, por cierto, me olvidé. de hecho, en ese marco de lo que se celebró en Santiago de Chile, también hubo encuentros conducidos un poco por la Organización Internacional de la Juventud, por la OIJ, que hoy está conducida por su secretario general, que es Alexander Pupo, que es una figura ascendente del PT en los últimos años. De hecho, fue secretario de Internacionales de la Juventud del PT, asesor especial en Plan Alto y ahora es secretario general de la OIJ. Y hubo un encuentro de juventudes también hispanoamericanas donde se puso en énfasis en cómo frenar los discursos de odio. De hecho, estuvo hablando de Yamandú la directora nacional de juventud del gobierno de Yamandú, que es una chica joven que tiene 24 años, que también tiene e impulsaron en ese momento una lógica de tratar de buscar puntos de acuerdo más allá de las diferencias ideológicas para frenar esos avances de la ultraderecha de odio, de no respeto a las instituciones, de injerencia de los distintos poderes del Estado a otros poderes del Estado. Entonces me parece que eso es para rescatarlo y para ponerle el ojo también. Y nosotros tendríamos que estar participando ahí, pero bueno, como dijo Kiara, no acompaña nuestra gestión. Estamos un poquito gubernamental. lejos. Estamos lejos, pero es interesante la escena de la semana pasada en donde la Mela se estaba presentándose ante el Senado, diciendo todas las cosas que estuvimos contando respecto de la intervención o lo que vaya a hacer Estados Unidos respecto de la República Argentina. Y por otro lado, en esa misma semana, los vecinos de Argentina se juntaron para contradecir de alguna manera el espíritu que tiene o que transmitió el futuro embajador Lamela respecto de la región, respecto de los gobernadores y demás. Me parece que eso empieza a marcar alguna soledad que tiene en la región el gobierno del presidente Milei, por lo tanto toda la Argentina. Esto ya lo hemos conversado también en relación a Brasil, porque Brasil frente a una escena como la que está viendo se frota las manos en función también de los intereses económicos que tiene Brasil en la región, ¿no? Y eso es muy probable que sea una de las derivaciones de esta soledad que tiene Argentina en la región y que está solamente apostando a una relación unívoca, digamos, con Estados Unidos, ¿no? Estamos escuchando un taladro que a lo mejor Sí, ustedes estamos escuchan. en obras. Estamos en obras. En algún momento se escuchan. Es un taladro, pero no es la hinchada de Banfield. No es la hinchada de Banfield. Pero una de las cosas interesantes también que pasó durante esta semana tiene que ver con Bolsonaro. Recién lo nombramos a Bolsonaro también como una contracara de lo que pasó en la reunión de Santiago de Chile la semana pasada, porque también Bolsonaro salió a hacer como algunos actings, vamos a decir, algunas actitudes que tienen un poco que ver con este perfil performático también que está teniendo la derecha a nivel internacional, que actúa situaciones, ¿no? No reflexiona sobre las situaciones, no da una conferencia, no le pone contenido, sino que el contenido es una actuación, una performance, algo que pase por el orden de la eficacia sentimental de la política, no de la política en sí. Sí, completamente. Bueno, justo íbamos a hablar un poquito de él porque Bolsonaro está hasta acá arriba con todas las causas que está enfrentando allá en Brasil. Por primero que nada, por el golpe de Estado, por el intento de golpe de Estado que ocurrió en 2022, cuando estaba asumiendo Lula da Silva. Por otro lado, recordemos que está inhabilitado electoralmente hasta 2030, que eso también, en cierto sentido, es otro ejemplo de cómo Estados Unidos se mete en la región, porque, por ejemplo, el hijo de Bolsonaro ya fue a pedir ayuda a Estados Unidos y dijo que Estados Unidos no debería reconocer las próximas elecciones de Brasil, si Bolsonaro no se puede presentar, que claramente no se puede presentar porque está inhabilitado. Pero bueno, fue como, está ya en Estados Unidos radicado como intentando pedir ayuda por el padre, que bueno, justo hace unos días tuvimos el tema de que le pusieron tobillera electrónica a Bolsonaro. Tenemos la foto por ahí la está presumiendo. Claro, que hizo como un baile, ¿no? Hizo, Bueno, sí, se gozó de tenerla. Porque a todos estos cargos que están enfrentando, bueno, por el golpe de Estado son 5 los cargos que están enfrentando, que según la Fiscalía puede llegar a sumar hasta 43 años en prisión. Se le suma un nuevo delito sexual, si se quiere, que bueno, tuvo un par de comentarios desafortunados. El relato de una situación en comentarios públicos, una situación con menores de edad, las visitó en sus casas, que bueno, todo un tema, que la justicia brasileña consideró que había transgredido los límites de la libertad de expresión
y que está un poco banalizando la explotación sexual. Así que bueno, también tuvo ese otro tema, tuvo que pagar $20.000 de multa, si no me equivoco, que bueno, que es un fondo, que toda esa plata era un fondo de protección para los menores, pero bueno, está hasta acá con todas las cargas que está enfrentando. ¿Algo más para decir sobre Bolsonaro y esta situación que estamos viviendo con un presidente que está casi extinto, digamos, ¿no? Un expresidente que no tiene mucho futuro político, que no se le ve ninguna posibilidad, por lo menos por ahora, ni tampoco hay una sucesión articulada, eso es lo que estoy viendo en Brasil. No, bueno, el hijo dijo que si el padre lo requiere, se lo pide, él se podría postular, sí. Y está como picando en punta, está como, él también está haciendo como paseo por todos los canales internacionales, más allá de estar radicado en Estados Unidos para pedir ayuda para el padre. Bueno, que de hecho todo este tema de la tablilla electrónica sucedió un día después de la carta abierta que le hace Trump a Lula da Silva, diciendo que el proceso de Bolsonaro es injusto, que es una casa de brujas, que qué sé yo, que lo deberían terminar. Bueno, al otro día la justicia dice corremos riesgo de que se pueda fugar o que pueda pasar algo y van a poner la tobillera. Yo nunca daría por muerto igual a nadie. No, porque no, la en la derecha, política no se puede. La derecha tiene plata, tiempo y no va al supermercado a elegir precios. Entonces no tiene apuro por llegar al poder. No, y sobre todo con Donald Trump en el gobierno, donde claramente hay una apuesta fuerte por sostener a Bolsonaro. Bolsonaro llega al gobierno de Brasil producto de la situación de crisis derivada de la destitución de Dilma, el encarcelamiento de Lula. En ese contexto de crisis política, él llega al gobierno, no tanto por mérito propio, sino por la crisis del sistema político. Lula recupera el gobierno en una alianza muy grande que reconfigura el tablero, pero el bolsonarismo, más allá de la figura de Bolsonaro, es una realidad social y política en Brasil que llegó para quedarse y que ha logrado articular cerca del 50% de los votos, nada más y nada menos que contra Lula. Con lo cual, ahí hay un tema también, las condiciones de posibilidad para mantener una mayoría están muy atadas a la candidatura de Lula hoy por hoy, que de hecho ya ha anunciado la pretensión de ir por una nueva reelección. Y lo que hay enfrente, si no hay una estrategia clara del gobierno de Lula con todas sus articulaciones de quebrar eso o intentarlo romper, es muy probable que se mantenga y que tengamos una reedición de una polarización política en Brasil que pueda tener al frente a Bolsonaro, al hijo de Bolsonaro, a la esposa de Bolsonaro o a alguno de los bolsonaristas que han aparecido en estos tiempos, que hay varios, pero la realidad de la polarización política y que hay una militancia convencida de la línea de Bolsonaro en Brasil, eso no va a cambiar más allá de que el muchacho esté encarcelado o no. Y está muy, muy claro también que la actitud de Estados Unidos respecto de los países de la región es el juego arancelario, ¿no? Si hay o no aranceles para determinados productos, si hay alguna actitud de parte de las redes sociales que están concentradas en Estados Unidos y que están manejadas de Estados Unidos, como pasó con X en Brasil, en fin. Hay una serie de elementos que dan cuenta de confrontaciones, pero que son confrontaciones puestas en el ámbito del dominio geopolítico comercial, ¿no? Eso es lo que aparece por ahora con mucha claridad de parte de Estados Unidos sobre la región, pero también sobre Europa. O sea, por eso hace el acuerdo de libre comercio con Europa, o por lo menos de libertad arancelaria para algún tipo de producto. Es decir, hay un avance de Estados Unidos, la intención de reponer algún tipo de autoridad comercial sobre este nuevo mundo multipolar en el cual la competencia con China, con Rusia, con India, con lo que sería el multilateralismo, tiene muchísimas expresiones, ¿no? Esto es, me parece que el concepto fundamental sobre el cual hay que leer la política de Estados Unidos en la región y en todo el mundo. Y en particular sobre Brasil, que es un jugador que tiene un pie en la región y un pie en ese mundo multipolar, con Lula. Sin Lula no es tan claro, y de hecho cuando Bolsonaro fue presidente de Brasil, esta pretensión de ser un actor global de Brasil se retrajo mucho, quedó prácticamente aislado en los foros internacionales, se mantuvo la relación comercial con China y demás, pero el nivel de iniciativa geopolítica fue totalmente contrario. Entonces me parece que ahí están las dos cosas, ¿no? Mantener la región controlada, utilizando la política comercial como una extensión de su política exterior y su alineamiento geopolítica, y además que Brasil no se lleve una parte de la región para el juego de los BRICS. Creo que está en esa la ecuación.
Esa fue la pasadita por la región latinoamericana, por Brasil. Ahora vamos a irnos a otra pasadita, en este caso tiene que ver con Chile, que ustedes saben que en el mes de noviembre va a elecciones y ya están elegidos los precandidatos después de una interna que tuvieron. Lautaro Gorosito estuvo por aquellos pagos cruzando la cordillera y tiene cosas para contarnos. Bueno, esto está todo marcado, ¿viste? Por las tensiones entre el odio y tratar de garantizar los derechos básicos. Ni siquiera hablamos de ampliar a veces, ¿viste? Tratamos de mantener ciertos estándares de derechos que los pueblos han conseguido a lo largo del tiempo. Y en este contexto, yo lo que vi en Chile es una esperanza muy grande por poder ganar el gobierno. Hoy, en cabeza de la ex ministra de Trabajo de Boric y militante histórica del Partido Comunista chileno, Janet Jara, que está en una posición de tratar de ampliar permanentemente los apoyos a su candidatura en lo que va a ser las elecciones generales. Lo está logrando, de hecho, de a poco lo está logrando muy bien, y también con una visión muy pragmática y de construir un programa con la visión de todos los sectores. De hecho, ayer salió una nota en El País de Chile donde ella marca un poco todo lo que de cómo viene haciendo su campaña y de qué lugar se está parando, pero también le preguntan en un momento por Milei, por la relación con Argentina, y ella dice, si Milei quiere tanto a su país como yo quiero al mío, y ahí está, tendrá que hablar con esa zurdita de mierda, perdón la expresión. Que sería ella. Que sería ella, exactamente. Y para analizar este contexto, vamos a charlar con Juan Pablo Sangüesa, no sé si está ya en conexión. Lo estamos gestionando. ¿Estamos gestionando? Estamos en ese momento justo con las comunicaciones y todo ese tipo de cosas. Yo soy como un joven chapado a la antigua, ¿viste? No entiendo muchas de estas cosas. Y de hecho tuve la oportunidad de hablar con varios actores, entre ellos juristas, militantes, y militantes muy jóvenes también, de hecho, 13, 14 años, y también con gente de la sociedad civil por fuera de la militancia política, y yo lo que veo es que hay como una balanza de peso y contrapeso entre los sectores sociales que apoyan a los sectores más conservadores y a los que no, pero que tampoco se quieren pasar de rosca. De hecho, cuando el primer intento de reforma constitucional se cae, después se fue cada vez más a la derecha y también se cayó ese intento. Entonces, como que creo que no estamos en un momento, como vienen diciendo, como se viene generando en una narrativa donde el mundo se está volcando a la derecha. Sí hay un viento a favor de eso, pero creo que de a poco nos damos cuenta de que no es el camino. Está bueno eso, Lautaro, porque había en el Chile de Boric, la intervención de la derecha encontró un actor distinto, nuevo, que fue Kast, que fue la figura que concentraba y que tenía ciertas similitudes también con el gobierno de Milei. De hecho, hay muchos chilenos que están participando del gobierno de Milei, hasta el viceministro de Economía, Daza, es un chileno formado además afuera y que ahora forma parte del gobierno argentino. Y uno de los asesores del presidente también. Uno de los asesores también importante, hay varios, ¿no? Hay el famoso que estuvo dando vueltas hablando sobre barbaridades, sobre la cultura woke y demás, ¿no? En fin, hay un grupo, porque Chile también tiene una tradición respecto de esa política que deviene, por supuesto, del pinochetismo, ¿no? A partir del año 73 empiezan a ocupar distintos espacios de poder y se conformó una derecha, por cierto, debo decirlo, bastante más elegante que la derecha argentina en términos generales, a pesar de las brutalidades que han hecho, pero bajo una película un poco más elegante, diría, ¿no? No tan brutal como se ha expresado en otros momentos de la historia la derecha en Argentina. O sea que pareciera ser que la figura de Katz empieza a tener un deterioro importante en este ámbito preelectoral que se está viviendo, cuando hasta hace 2 años atrás era la avanzada probablemente fuerte que tenía Chile sobre la posibilidad del regreso de un gobierno de derecha, ¿no? Sí, ahí se ve un movimiento quizás convergente porque, bueno, tenemos, digamos, por un lado Jara,
que viene del Partido Comunista y se ve en la entrevista esta del diario El País, que la recomiendo que la lean, el esfuerzo que ella hace por desencasillarse de la estigmatización de la izquierda en Chile, que viene de matriz histórica, del pinochetismo para acá, y en particular por ser del Partido Comunista, partido que no participó de la transición a la democracia en términos de los acuerdos que se hizo entre la centroizquierda y la centroderecha. Entonces tenemos una precandidata del PC que busca el centro político, y a Kast, que había emergido como una derecha recalcitrante, también buscando el centro político, porque de hecho Matei, que es la candidata, digamos, de la centro derecha, Evelyn se está Matei, cayendo en las encuestas, y ese lugar lo busca ocupar Kast. Por lo tanto, digamos, y que ella hace pocas semanas estaba arriba. exactamente, y que viene cayendo. Entonces, lo que tenemos es que en este sinsabor o en este balance complejo del gobierno de Boric, donde las principales apuestas en términos de reforma institucional no se lograron, lejos de una profundización de las identidades de los emergentes, hay una búsqueda del centro político. Yo creo que ahí, sobre todo, hay una cosa a considerar, que es la importancia que tiene y la sorpresa que significó el voto obligatorio. Digamos, ¿no? Que la gente pensaba que la convocatoria a la obligatoriedad del voto iba a implicar un fortalecimiento de la polarización por izquierda, y terminó siendo un voto más bien del sentido común. Vamos a conversar sobre este tema con Juan Pablo Sangüesa, que es militante y vicepresidente del Partido Popular de Chile, y estamos en este momento conectados con él. ¿Cómo está, Juan Pablo? Muchas gracias por atender. Hola compañeras y compañeros, un gusto estar acá con ustedes en conexión y atento también a lo que vamos a ser útiles para esclarecer el escenario nacional. Exactamente, de eso te quería preguntar, Juan Pablo, porque estábamos haciendo un repaso sobre las distintas candidaturas que están habiendo para las elecciones del mes de noviembre. ¿Cómo fue el desarrollo en estos últimos años de la relación entre la derecha y la izquierda en Chile? Y finalmente la gran sorpresa o el gran dato de que Janet Jara se ha convertido en una candidata importante, con un perfil de desarrollo también dentro de la estructura electoral de Chile, y pareciera ser que esto conlleva por lo menos un análisis respecto de qué es lo que está pasando y qué es lo que puede llegar a pasar en Chile con estas elecciones a fin de año. Sí, bueno, primero que todo es muy importante recalcar que hace más de 15, 20 años que no había una candidata presidencial propiamente tal del Partido Comunista, ¿no? La última candidatura de este partido que compitió era Gladys Marín, claro, figura muy querida y recordada también por todas las chilenas y los chilenos. Y la candidatura de Janet Jara nace con una legitimidad de origen, toda vez que es una candidatura que se impone en unas primarias amplias del oficialismo, pero que también en términos cuantitativos es insuficiente para poder ganar una presidencial. Recordemos que en la primaria del oficialismo participaron 1,5 millones de personas aproximadamente, y para poder ser presidenta o presidente en nuestro país se requieren alrededor de 4 millones de votos. Por tanto, hay un desafío importantísimo en torno al crecimiento electoral que se requiere para lograr esta hazaña. Y luego, por la vereda contraria, hay hasta ahora al menos 4 candidaturas de derecha compitiendo, una derecha que ha sido incapaz de realizar primarias, de llegar a acuerdos mínimos programáticos y electorales, y que básicamente han estado en disputa los últimos 2 años bajo el diagnóstico de que ante la baja aprobación del gobierno de Gabriel Boric, todo estaría medianamente pavimentado para un gobierno de derecha. Y me imagino que ese es uno de los motivos principales por los que han sido incapaces de cuadrarse unos detrás de otros, sin esperar, evidentemente, este zarpazo importante que da Janet Jara haciéndose con las primarias del oficialismo, en una clara señal de la militancia oficialista de querer cambiar el rumbo hacia una posición política más clara, hacia un proyecto más transformador, y que no sea en ningún caso continuidad. Recordemos que el partido del presidente Boric también compitió con candidato propio en las primarias y que resultó tercero, con una votación muy por debajo de lo que los mismos militantes del Frente Amplio esperaban. Por tanto, lo que hay hoy día es un golpe de timón que me parece que pone en relevancia también
la capacidad y la responsabilidad histórica de todas las fuerzas que nos sentimos de izquierda, populares, transformadoras, o que bregamos por lo menos por un proyecto nacional y popular, de poder confluir en torno a una unidad de propósito, una vocación de poder y una vocación de mayorías que nos permitan continuar o al menos generar las condiciones para las transformaciones necesarias que la gente viene pidiendo hace más de 5 años en Chile. Juan Pablo, te consulto en este marco de desarrollo que venís planteando, ¿por dónde pasa la agenda de esta nueva etapa del proyecto de la izquierda en el gobierno en Chile? Tuvimos claramente el gobierno de Boric, que fue el emergente del estallido del 2019, con una agenda que por un lado iba por reformas democráticas en el marco del gobierno y por otro lado por una reforma institucional, la constituyente, que quedó ahí como un signo de pregunta. ¿Por dónde pasa la agenda de la continuidad de un proyecto de izquierda en Chile, de la mano del Partido Comunista, ante esta sensación ambivalente de balance del gobierno de Boric? Sí, a ver, yo creo que primero hay que tener presente que si bien la candidata es del Partido Comunista, la coalición que hoy día la está cobijando es mucho más amplia, ¿no? Ajá. Y tiene, por cierto, un debate interno vivo, tiene diferencias legítimas también que están más vigentes que nunca, pero a mí me parece que van a haber 3 dimensiones que van a marcar esta candidatura y eventualmente un futuro gobierno de Janet Jara. Primero, la seguridad. No podemos las izquierdas, no solo chilenas, sino que del mundo, seguir evadiendo la discusión en torno a la seguridad de las comunidades, a la seguridad de los barrios, a la seguridad de esta sensación de miedo también que sabemos que muchas veces los medios hegemónicos y los sectores empresariales inoculan este miedo en la gente, pero es un miedo real y por tanto tenemos que hacernos cargo. Luego, me parece que una de las segundas dimensiones va a decir relación con la agenda de salud. En Chile tenemos un sistema de salud público que es bastante deficiente, que es bastante burocrático y que ha estado marcado dolorosamente por listas de espera donde gente se muere esperando una atención en el sistema público y demuestra el fracaso de este modelo de salud que hemos heredado desde la dictadura, ¿no? Y luego me parece que un tercer nivel va a decir relación con el mundo del trabajo. Ha habido también una necesidad creciente tanto de aumento del sueldo mínimo como de cooperación con el mundo de los trabajadores que hasta la fecha no ha existido y que ha sido una de las demandas más sentidas y pendientes del actual gobierno y por tanto me parece que además esta dimensión aborda desde la vida útil de los trabajadores hasta las cifras de empleo, pasando evidentemente por el sistema de pensiones, ¿no? Después de trabajar necesitamos seguir viviendo y sostener la vida. Y por tanto me parece que esos son los 3 temas que yo creo que van a ser primordiales en esta campaña y que van a ser los que van a permitir quizás proponer una agenda de transformaciones que nos den la posibilidad de, primero, no retroceder y segundo, poder cumplir lo que en este gobierno no se cumplió, que era un programa de cambio para la ciudadanía. Está muy en línea lo que estás contando, Juan Pablo, respecto de lo que fueron las razones también del estallido del 2019, ¿no? Donde la salud, la educación y, por supuesto, las pensiones, las jubilaciones y pensiones estaban en el eje de las protestas, ¿no? Se llevó a ese lugar y de eso devino después en la presidencia de Boric. ¿Qué diferencias encontrás en el momento histórico como para que lo que pasó en el 2019 no se repita en este año, en el sentido de los fracasos que conllevaron durante el gobierno de Boric las posibilidades de estas grandes transformaciones en el ámbito de la educación, de las jubilaciones, de las pensiones y por supuesto también del sistema de salud? Sí, bueno, a ver, yo creo que primero todo esto parte de un diagnóstico, ¿no? Hay quienes plantean que ante la revuelta popular que vivimos en octubre de 2019 y el consiguiente clima de inestabilidad política y de giro del eje del centro político en nuestro país, lo que había que hacer era irse hacia el centro, ¿no? Generar una política que reforzara esta idea de los consensos, que se lograra una agenda común entre izquierdas y derechas y que eso nos permitiese generar una suerte de barrera de contención a todas estas animosidades y pasiones políticas que estaban surgiendo a partir de la revuelta.
Y habíamos quienes planteábamos que había que hacerse cargo de esta revuelta y de esta indignación que estaba creciendo en la ciudadanía, porque de lo contrario se iban a expresar quizás no de la vía democrática o no a través de procesos electorales, pero sí se iban a expresar a través de diversas formas de descontento, las podía capitalizar la derecha, que es donde me parece que ha pasado mucho, un poco nos recuerda esta tesis de Pablo Stefanoni, ¿no? Que nos plantea que la rebeldía se volvió de derecha. En Chile hoy día estamos viviendo un proceso de una derecha muy rebelde, una derecha que no se ha caracterizado por defender el statu quo, y por tanto hay que ponerle ojo a aquello también, y me parece que fracasó esta idea de tender a construir un centro inexistente, fracasó esta idea de querer matizar las demandas que se levantaron en las justas protestas que se levantan desde octubre de 2019 en Chile, y por tanto me parece que lo que cambia hoy precisamente es que tenemos una candidatura que tiene voluntad de hacerse cargo de esas demandas insatisfechas y no abandonar a ese mundo que no se siente escuchado, y que como no se sintió escuchado en su momento por la izquierda, hoy día le presta oreja también a proyectos de ultraderecha que lo que buscan es desmantelar el Estado. Y bueno, no tengo por qué explicarles si ustedes lo están viviendo en carne propia, pero es un poco el capítulo chileno de Milei, ¿no? Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Ahí te quería hacer una consulta. Vos recién estabas hablando del trabajo y posterior a la pandemia las formas de empleo y de trabajo cambiaron muchísimo, se modificaron muchísimo. De hecho, las nuevas economías y de plataforma están en auge y se siguen profundizando. ¿Cómo ustedes van a abordar esto? ¿De qué manera piensan abordar esto en esta generación de empleo de calidad, digno, con derechos? Donde las nuevas economías de plataformas lo que termina sucediendo es flexibilizan muchas veces las condiciones de trabajo, si tienen una mirada sobre eso, si tiene que ver con la industrialización en determinados sectores, si tiene que ver con otras herramientas. Y por otro lado te quería consultar algo que comentaba Fede recién, si tienen en vista una nueva discusión sobre la reforma constitucional. Sí, a ver, de atrás para adelante. Para nosotros, la Constitución y la posibilidad de una nueva Constitución es el primer paso para poder pavimentar el camino hacia una reforma estructural del Estado oligárquico y neoliberal que tenemos heredado desde la dictadura, ¿no? Por tanto, más allá de que estén o no las condiciones, que de hecho la candidata Janet Jara ha dicho que no están las condiciones para un nuevo proceso constituyente, a mí me parece que esa va a ser la llave que nos va a permitir abrir esa puerta, querámoslo o no. Eso habrá que ver, evidentemente, paso a paso, momento a momento, si es que se generan las condiciones para poder abrir esa puerta, pero nos parece que en caso contrario siempre vamos a estar topando con estos límites, con estos cerrojos que nos dejó la dictadura y el modelo a través del modelo neoliberal para cualquier cambio estructural en Chile. Luego, respecto del mercado del trabajo, evidentemente ahí hay una discusión pendiente no solo en Chile, sino que mundial en torno a todas estas nuevas plataformas que finalmente lo que vienen es a generar un sedazo democrático o un sedazo aceptable a la autoexplotación laboral. Recordemos que generalmente la gente que trabaja en estas plataformas, estoy pensando plataformas de delivery, estoy pensando en plataformas como Uber o de transporte, ¿no? Donde la gente reconoce trabajar más de 12 horas diarias. Es decir, como sociedades nos dimos códigos del trabajo y leyes laborales precisamente para impedir que se nos vaya la vida en entregar nuestra fuerza de trabajo para el disfrute de otros, y hoy lo que tenemos es que voluntariamente o pretendidamente voluntariamente estamos entregando nuestros mejores años y todas nuestras horas del día al generar un capital que ni siquiera podemos asegurarnos de que lo vamos a disfrutar plenamente con una calidad de vida. Entonces, me parece que sí, hay que tomar medidas para regularizar este mercado, pero también necesitamos proponer proyectos de sociedad donde la ciudadanía pueda sentirse convocada y esperanzada en que hay algo más allá de reventarse la vida trabajando, ¿no? Porque el trabajo evidentemente es necesario, pero también es necesaria la vida en familia, también es necesario poder tener derecho al goce. Eso también ustedes lo tienen mucho más incorporado en sus relatos, ¿no?
dentro de lo que es el campo del peronismo, pero hoy día para nosotros y nosotras también es muy importante poder incorporar ciertas necesidades donde creemos o generemos las condiciones para poder mostrar mundos posibles. Si hoy día finalmente lo que estamos viviendo es como decía Mark Fisher, ¿no? Este realismo capitalista donde vemos que no hay salida. Y como no hay salida, nos entregamos a hacer un engranaje en la cadena productiva del mercado, pero no entendemos que existen posibilidades de poder tener tiempo de calidad. Me parece que hoy día no hay nada más pro familia y pro vida que efectivamente ganar tiempo en familia, ganar tiempo para la vida propia y para poder disfrutarla y vivirla dignamente, ¿no? Juan Pablo, la última consulta tiene que ver un poco con la historia de Chile. Chile es un país que tiene una relación muy fuerte en el siglo XX con el Partido Comunista. En Argentina sabes que eso es bastante distinto, básicamente por la aparición o la irrupción del peronismo, ¿no? Por eso llega un presidente socialista y comunista como Allende en el año 70. Contanos desde tu perspectiva, ¿cuánto estás viendo de la historia del Partido Comunista en este presente que está representando Janet Jara? Si es realmente algo leal a la historia del Partido Comunista o es algo que está buscando una adaptación y que en esa adaptación se están dejando cosas en el camino, etcétera. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, el Partido Comunista tiene, ustedes sabrán, más de 100 años de historia, por tanto es muy difícil en un programa poder hacer una revisión completa de aquello. Yo particularmente, sin ser militante del Partido Comunista, siento una gran admiración por Luis Emilio Recabarren, por figuras como Gladys Marín, que fueron parte del Partido Comunista y que dieron batallas fundamentales, incluso el día de hoy, ¿no? Sin ir más lejos, Luis Emilio Recabarren fundó tanto el Partido Comunista chileno como el Partido Comunista argentino. Pero luego de aquello, es importante entender que el Partido Comunista chileno en la actualidad tiene características que quizás no son propias de partidos comunistas en otras latitudes. Es un partido comunista que ha participado en 2 gobiernos, no participación con apoyo cosmético, sino con ministerios, con presencia y disposición en comités políticos, tiene alta presencia en el Parlamento. Por tanto, es un partido que primero tiene credenciales democráticas de sobra en este modelo y en este marco de democracia liberal, pero también es un partido que hoy día no está pensando usar la herramienta Partido Comunista como una herramienta para la revolución o para transformaciones que vayan más allá de los marcos de la democracia liberal. Ellos mismos han planteado que hoy día están mucho más cercanos a un proyecto socialdemócrata que a proyectos incluso de la izquierda latinoamericana, que son muy golpeados hoy por hoy. Pero me parece que esa es un poco la tónica en la que se encuentra hoy día el Partido Comunista de Chile, partido, insisto, que tiene una participación no cosmética en los gobiernos. Sin ir más lejos, la vocera de gobiernos del Partido Comunista, la candidata hoy día del Partido Comunista fue ministra del Trabajo hasta hace un par de meses. Por tanto, me parece que han pasado, tanto para bien como para mal, este filtro de la democracia liberal en cuanto no representan una amenaza para aquella, sin perjuicio que evidentemente la derecha, la ultraderecha y los sectores de la oligarquía van siempre a querer crear este monstruo del comunismo. Lo hicieron con Patricio Elwin en el año 1994, que era candidato del Partido Demócrata Cristiano, y no lo van a hacer con Janet Jara, que es una candidata del Partido Comunista. Es un poco el modus operandi de inocular el miedo que tienen estos sectores, y ahí nosotros evidentemente respondemos con amor como categoría política, porque entendemos que la única forma de enfrentar al discurso de odio y al miedo, sobre todo en los sectores populares, es con un discurso de amor a Chile, de amor al proyecto político, de amor a la gente y finalmente de amor a las reivindicaciones sociales que nos van a permitir tener una vida digna. Juan Pablo, te agradecemos mucho tu tiempo, tus palabras, te mandamos un gran abrazo desde acá y seguiremos compartiendo momentos de aquí al mes de noviembre donde seguramente tengamos novedades. Un gran abrazo, viejo.
Abrazo, Chau, compañeros. hasta luego. Era Juan Pablo Sangüesa, militante, vicepresidente del Partido Popular de Chile. Se viene el comunismo, ¿no? Sí, Se un viene- fantasma se viene, recorre se la viene. cordillera. Un fantasma recorre la cordillera porque realmente un escenario político como el que se está viendo en este momento en Chile ni siquiera es reproducible al año 2019, donde todo daba cuenta de que podía llegar un gobierno de izquierda más potente que lo que finalmente fue la gestión de Boric, ¿no? Así que ahí hay una modificación muy importante. Así que tendrá Milei otro enemigo, otro más. O sea, Yamandu Orsi, Lula, probablemente Vamos sumando. va sumando enemigos en la región. Terminamos con este tema, señoras y señores, porque ahora vamos a pasar a hablar sobre qué es lo que está pasando desde Roma durante estos últimos meses, ¿no? Después del cambio papal. Antes que eso lo despedimos a Lautaro. y La despedimos a agradecemos. Lautaro. Muchas gracias, Lautaro. Muchas gracias. Suerte. Nos Muchas vemos el gracias lunes por que viene, si Dios Sí, quiere. así seguimos. El lunes nos vemos nuevamente, viejo. Perdón que estuve con esta informalidad. No, pero no, está son bien. gente que entra, Es importante sale. porque es hincha de Boca y está un poco sensible en estos días, Sí, entonces me sí, parece sí. que hay que cuidarlo para Están que todos la semana atravesando que viene no esos sabemos en qué momentos. condiciones va a llegar, entonces bueno, que lo cuidamos, lo tenemos entre algodones. Me parece muy bien. Y está haciendo su ingreso aquí al estudio mayor de Eva TV. Santiago Barazzi. Santiago, como ustedes saben, es un amigo con el cual conversamos sobre distintas cuestiones vinculadas a la iglesia en Roma. Santiago, muchas gracias por venir. ¿Cómo están? Bien, che, muy bien. Por Gracias suerte, muy bien. por seguir invitándome, digamos. Porque yo dije, bueno, ahora pasó la inmortalidad a nuestro Papa Francisco, no me llamaron más, dije, esto era al final Pero todo escuchá, sos mismo. nuestra conexión directa con Roma, tenés que venir a actualizarnos lo que está pasando. Qué momentos. No, pero gracias Muchas gracias otra a vez vos por por venir. estar y compartir. Contanos un poco, a ver, de qué vienen estos primeros pasos del Papa León XIV, cuáles son las similitudes, las diferencias, los entornos distintos que está teniendo este Papa para hacer las modificaciones que quiere hacer. Un primer análisis. Bueno, un primer análisis breve, pero claramente estamos en presencia de un papa que va a tener su impronta, naturalmente, pero que se ha encargado de dejar claro que hay continuidad en su mirada pastoral, en su mirada respecto a cuál es el que quiere que sea el rol de la Iglesia en las discusiones globales e internamente también, dando gestos como muy contundentes. Uno cuando lee los discursos y sus intervenciones, los modos en que se refiere a su antecesor, a Francisco, es también como no solamente protocolar, sino también de afecto. Y después también las gestualidades que ha hecho de reiteradas veces ir a la tumba de Francisco y a su vez también abriendo algunas otras cosas que me imagino que, bueno, Francisco, yo digo, fue medio como un error de la Matrix y un terremoto dentro de la curia romana. Bueno, inevitablemente un poco la función de León XIV en ese plano va a ser no sé si de reconstruir un vínculo o una dinámica, pero sí me parece de proyectar ahora el legado de Francisco, reorganizando un poco. Pero después sí me parece que hay algo que es como muy contundente y que desde la primera intervención de León XIV, cuando sale al balcón, ya como León XIV Prevost, exactamente unos minutos después de eso, cuando habla de la cuestión de la paz. No nos olvidemos que en el momento en el cual es elegido Prevost como papa, estábamos no solamente con el frente ucraniano, lo que está pasando en Gaza desde hace tiempo y que quizás podemos profundizar hoy un poco, sino también estaba el escenario de conflicto entre India y Pakistán. No sé si se acuerdan, claro, que esa sí, había sí. una escalada. Bueno, Prevost rápidamente sale a hablar de una paz, dice, una paz desarmada, desarmante y duradera. Y que lo diga el primer papa de la principal potencia militar del mundo, ¿no? Porque es el primer papa norteamericano que salga a hablar no solamente de paz, sino de paz desarmada, que es siempre el tema central, ¿no? Al hablar de la paz, o sea, qué pasa con el aparato militar y de la industria de la guerra en el momento de paz, digamos. Bueno, me parece que hay algo de eso que inevitablemente va a tener en este mundo que Francisco ya describió de la tercera guerra mundial en cuotas, Prevost va a seguir teniendo ahí una necesaria e inevitable relevancia. Y hablando de la paz y de los conflictos, hay un punto de continuidad en la intervención de Francisco y ahora de León XIV que tiene que ver con la situación en Gaza, ¿no? Hemos visto en estas semanas, en particular, el recrudecimiento del ahogo humanitario sobre
la población en Gaza por parte de la intervención de las Fuerzas Armadas israelíes en lo que algunos consideran un genocidio, y ahí hay una presencia fuerte e importante que nunca se cortó, un vínculo con la comunidad católica en particular dentro de Gaza, pero con la mirada humanitaria de Francisco, que se hizo presente durante su papado a través del vínculo con los diferentes curas que están en el territorio, y que en las últimas semanas se hizo iglesia, ¿no? Bastante notorio porque sufrió un bombardeo, claro. La iglesia que está ahí en Gaza. ¿Cómo ves esa situación en este momento tan particular del conflicto en Gaza? A ver, vamos por parte. Francisco hasta el último momento, estando internado, y creo que una de las últimas, si se quiere, cosas que trascendieron era ese vínculo en que directamente Francisco con el celular se comunicaba todos los días con videollamada. Bueno, Gabriel Romanelli es el párroco de la Sagrada Familia, parroquia que está en la Franja de Gaza, católica, compatriota, ¿no? También argentino él, que hace mucho tiempo tiene una función de presencia, primero, de la Iglesia Católica en el territorio sagrado también, donde está obviamente la tierra natal de Jesús de Nazaret, pero a su vez donde están las ciudades santas donde transcurrió toda esa vida. Pero a su vez también la función mediadora muchas veces, de ayuda humanitaria, que en este momento se vuelve muy, muy importante. Ahí hay algunas escenas que se pueden ver de esas conversaciones, ¿no? Que, por ejemplo, Francisco, hablando de la comida, está en ese video. Bueno, ¿qué comieron? Ya en ese momento el tema de la comida era una preocupación. Hoy es tapa de todos los diarios, claro. Principalmente cuando le llegó la hambruna también a los corresponsables de las principales agencias, porque lo que se está viviendo actualmente en Gaza es tremendo, ¿no? 2 millones de personas reducidas a vivir en el 12% del territorio que hasta hace 6 meses era la totalidad de la Franja de Gaza, con un bloqueo a la ayuda humanitaria. Y en todo ese episodio se da el bombardeo a la Sagrada Familia, que es la parroquia católica en la Franja de Gaza. Y eso obviamente puso en escena también esta situación de manera más cruda. Prevost rápidamente también sale a posicionarse. Esto es una apreciación personal que compartí, y más conociendo las capacidades y la precisión que tiene el ejército israelí, que dijo que fue un error, ¿no? Yo lo leo más como una apretada hacia Prevost. Pensemos que él está dando sus primeros pasos, sí, acomodándose también en su rol, y la verdad que... Una marcada de cancha. Y una marcada de cancha, porque no se les escapa eso. De hecho, al 22, esto fue el 17 de julio, el 22 se encuentra el patriarca latino Pizzaballa, que era uno de los papables que se decía en su momento, cardenal, junto con Teófilo III, que es el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, y salen a hacer una recorrida similar a la que estaba haciendo Romanelli. Lo van a ver al párroco y dan un mensaje desde el cristianismo, de decir, vamos a estar acompañando a Gaza, los cristianos no vamos a abandonar, como tampoco lo va a hacer el pueblo palestino. Entonces, me parece que lo que se está viviendo acá es un momento donde, bueno, el cardenal, tomando la palabra, hizo, cuando le consultan respecto a las declaraciones del ejército israelí, del error, casi que se ríe, ¿no? Y dice, bueno, algo así como diciendo, sospechoso error, una cosa así, diciendo, pero rápidamente pasando a la discusión de que la Iglesia Católica está queriendo ingresar 500 toneladas de alimento de manera inmediata para poder paliar la situación y que no está siendo habilitado. Entonces, ese es el mundo que vaticinó, si se quiere, o que iba describiendo Francisco. Ahí yo había también compartido, que me parece que no lo pudimos incluir, pero que lo recomiendo que busquen, que es el momento en el cual en 2014 Francisco visitó Tierra Santa, y cuando va a Belén, es que es el otro, está en la Franja de Gaza y después está Cisjordania. Cuando va a Belén, ciudad natal de Jesús, tiene un momento que rompe el protocolo, y después de haber rezado en lo que sería el Muro de los Lamentos, frena una caravana y va a rezar al Muro del Apartheid, o al muro que separa Cisjordania
y que es lo que funciona como, bueno, lo que va aislando. Sí, la cada barrera vez más. física. Exactamente. Sí. Son escenas. Donde están los famosos checkpoints. Exactamente. Eso lo recomiendo que lo googleen y que lo busquen desde 2014. ¿Por qué? Porque ahí Francisco también lo que buscó es, si se quiere, equiparar como esta lógica de, bueno, está el Muro de los Lamentos, porque Francisco también hace algo que es importante, me parece, en este momento, hace una especial advertencia respecto al crecimiento del antisemitismo en este contexto. Ajá. Esto lo venía señalando de manera contundente también y señalando entonces lo que es el Muro de los Lamentos, donde ha rezado varios papas, pero Francisco lo hizo con claridad también, pero también en el muro del apartheid de Cisjordania. Esas cosas también en Francisco de poder tratar de mostrar la complejidad, pero si se quiere no hacerse el boludo. Y entonces eso es lo que generó también en su momento mucho impacto, y me parece que hoy, viendo ya la obra completa de Francisco, la cercanía con el pueblo palestino, este vínculo también de, bueno, cómo están comiendo, bueno, me parece que es un desafío muy grande el que tiene León XIV, pero claramente esas palabras a mí me siguen resonando mucho, ¿no? Una paz desarmada, desarmante y duradera. No es casual y es complejo lo que se abre en términos de siendo un papa estadounidense. Otro de los temas del legado de Francisco tiene que ver con la caracterización que él hacía desde Laudato Si en adelante, de que esta Tercera Guerra Mundial en cuotas ocurre en el marco de una crisis que es social, ambiental, política, institucional, esta crisis multidimensional, y la intervención que él hace a partir de esta ecología integral en función de una transformación en el marco productivo, cesar con la política del descarte de aquellas personas que en este modelo económico no son parte y son justamente destinadas al descarte, y la intervención en los foros internacionales con el eje centrado en la cuestión ecológica desde una dimensión que no es el cuidado de las ballenas, sino que pone al hombre, a la persona en el centro y a la geopolítica en el centro. Ahora se viene la COP30, ¿no? Que es el espacio donde se buscan acuerdos entre los países para tener una coordinación en relación a qué hacer con el cambio climático, visto desde esta perspectiva de crisis ambiental, ecológica, social. Hay una propuesta de Francisco que nunca se logró implementar, que es trabajar la cuestión de la deuda ecológica, porque no todos los países están en las mismas condiciones frente al problema ecológico. Se reconoce que hay beneficiarios y perdedores en relación a este modelo climático. ¿Cómo ves la discusión hacia ahí? ¿En qué quedó esta propuesta de Francisco? En su momento entrevistamos a Agustina Rodríguez Sá, claro, de la Red de Universidades por el Cambio Climático, a partir del encuentro que hubo en Río de Janeiro, donde 200 universidades de toda América acordaron una política para llevar adelante en la COP vinculada con el canje de deuda en función del clima. ¿Cómo ves esta dimensión de la intervención política del Vaticano en los marcos multilaterales sobre la cuestión de la crisis climática? Bien, mira, el grito de la tierra y el grito de los pobres, ¿no? Eso era como esa frase contundente que viene de la teología latinoamericana, de Leonardo Boff brasilero, ¿no? Y no es casual que pasamos de Gaza a pasar ahora de la COP30. Creo que en general Francisco venía advirtiendo respecto a la preocupación, que no era solo de Francisco ni del Vaticano, sino de la capacidad que tiene hoy la comunidad internacional de tener organismos capaces de intervenir y que no sean intervenciones de forma, sino que tengan la posibilidad de mover las placas tectónicas de los poderes globales. Eso lo venía manifestando Francisco en algunas intervenciones, sobre todo cuando en torno a Navidad recibía a las delegaciones acreditadas ante el Vaticano, a los diplomáticos, pero sí lo que me parece, y también mostrando estas continuidades que hay entre Francisco y León XIV, que esa mirada respecto a que parte de lo que se está discutiendo en el siglo XXI, una de esas dimensiones clave es cómo vamos a hacer sostenible la vida en términos ambientales. Ya Francisco le dio mucha impronta y me parece que ya va a ser una política de Estado vaticana en ese sentido. Y que es una de las cosas que se lo planteó Francisco en su momento a quien era
el encargado del dicasterio para los obispos, que es Prevost, ¿no? Y era cómo construir puentes entre el norte y el sur para construir no solamente puentes, si se quiere, diplomáticos o de forma, sino cómo construir agendas donde los intereses del sur global, ¿no? Empiecen a dialogar y preparar el camino también con los intereses contrapuestos que tiene el norte global. Y ese ejercicio, bueno, como digo, se viene haciendo. Emil Secuda, como secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, ha estado muy encargada de eso. Y en ese sentido, yo creo que fue en junio, durante junio, se hizo la presentación oficial desde el Vaticano, en el cual el presidente de la Conferencia Episcopal Latinoamericana del CELAM, el presidente de la Conferencia Episcopal Africana y el presidente de la Conferencia, si se quiere, de India, ¿no? Que es casi como un continente en sí mismo, debe nuclear algunos más, pero aparte que crece mucho la iglesia allá, hicieron una presentación conjunta de este documento en el cual lo que se plantea de cara a la COP30 es que se trabaje en una compensación entre la deuda ambiental y la deuda social entre el norte y el sur global. Que lo haga el Vaticano, que hay algunos que dicen que existe la posibilidad de que efectivamente el Papa León XIV termine viajando. Porque recordemos que se hace en Brasil la COP. Claro, se hace la COP en Belén, Sí. se hace en la Amazonía, con todo lo que significa el sínodo amazónico que promovió Francisco. Me parece, insisto, yo lo veo, si se quiere, si Francisco fue un gran líder carismático de regeneración del vínculo entre, si se quiere, las nuevas generaciones, pero en general el gran respeto que generó como líder auténtico de la humanidad y respetado, pero insisto, más un gran carisma y un gran comunicador, veo en Prevost más un estadista, más un tipo que le va a tener que dar, si se quiere, política de continuidad, va a ser un papado, todo indica, largo, entonces ahí vamos a ver, me parece, quizás muchos vamos a estar esperando por momento, bueno, a ver qué cosa, qué gesto disruptivo hace, como Francisco, esto que decía del muro de Cisjordania. Bueno, creo en Prevost no estemos esperando tanto eso, sino más como las luces largas de la iglesia y aquello que Francisco sembró. Bueno, este va a ser más, no tanto un sembrador, sino alguien que va a tener que ir haciendo la jardinería. Clarísimo, Santiago, te agradecemos enormemente, Che. Que No, hayas venido gracias a ustedes nuevamente. por la invitación. Te vamos a seguir invitando, además. Bien, eso te- es importante. Sigue Factor Sí, Francisco. sí, Vamos, sí, así vamos. vamos sabiendo cosas que no estamos siguiendo en el día a día, pero que efectivamente se producen porque los papas tienen laburo fuerte todos los días, ¿no? Exactamente, Ese es el tema. exactamente. Así que te agradecemos y te vamos a volver a molestar, Che. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Santiago. Vamos a agradecer a toda la banda impresentable que tenemos de gente que está trabajando con nosotros. No, ellos son presentables. Sí, el los problema que somos nosotros. somos nosotros. ¿Vas vos, Fede? A ver. Voy yo. Bueno, en la conducción acá el profesor Luciano Galende. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por estar, gracias por tanto, perdón por tan poco. Kiara Carro, gracias Kiara. Federico Montero, quien les habla. En la producción Emilia Raciati. Coordinación general de la producción Pascual Calicho. En la dirección Bruno Capaccioli. En el sonido y la asistencia de dirección Sabino Gual. Y hoy incorporamos como columnista, ya incorporaron en la primera parte del programa a Lautaro Gorosito. Así que se va agrandando la familia de tercera posición. Exactamente, de eso se trata. Gente, muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo lunes, entonces, a partir de las 19 horas, para compartir esta hora con nosotros en tercera posición, pensando algunos temas de política exterior que siempre son importantes en todo el mundo. Hasta el lunes próximo.